Bienvenidos a un episodio de Storytime de Falco con un productor, asesor, entrenador, psicólogo, consejero y mi asesor de lira, Diego. Gracias, Jafet, gracias por invitarme. Aquí estamos. Ok, Diego, ¿cómo estás en esta tarde? ¿Todo bien? Un poquito calurosa la tarde, pero todo bien. Bueno, empecemos primero. ¿Quién es Diego? Bueno, una persona muy ocupada, paso muy ocupado todo el tiempo. Yo inicié en aéreos hace poquito realmente, pero creo que ahorita hablamos de eso. Trabajo, me gusta mucho estudiar. Hasta hace relativamente pocos años terminé como de estudiar cosas. Papá, esposo, amigo, muy apegado a mi familia. Aunque tengo pocos amigos, digamos que Falco es como mi círculo social, básicamente, pero sí, eso. Ok, este, bueno, ¿cómo empezó Diego en el lado artístico? ¿Desde pequeño? ¿A qué edad? Ok, esa es una buena pregunta porque hay un detalle que poca gente sabe. Mi primera carrera como tal universitaria fue música. Yo estudié música en la Universidad de Costa Rica cuando tenía 17 años. Hice la etapa básica, en realidad nunca como que me gradué de músico, pues hice la etapa básica, sí sé tocar guitarra y algunos otros instrumentos, pero nunca lo terminé por cosas de la vida, ¿verdad? O sea, llegué como a entender que no me iba a dedicar a eso toda mi vida, entonces como que ya me puse a estudiar otras cosas, pero como que desde ese entonces siempre he tenido como afinidad por ese lado artístico. Mi abuelo tocaba violín y así, otras cosas. Lo que pasa es que a mí siempre me ha dado mucho más como por el lado del deporte. De hecho, siempre hice deporte, en toda mi vida he hecho deporte, pero nunca me gustaron los deportes tradicionales. Digamos, fútbol nunca jugué. O sea, jugué pero en la calle, ¿verdad? Pero así como que jugar en un equipo nunca. Ni ningún tipo de deporte tradicional. Siempre me gustaron los deportes no tradicionales. Entonces, por ejemplo, cuando yo era adolescente jugué boliche con mi papá, porque mi papá jugaba boliche, entonces yo jugaba boliche. En mi adolescencia aprendí a jugar golf porque mi papá jugaba golf, entonces jugué golf mucho tiempo también. Ya un poquito más grande, jugué rugby con el equipo de la UCR. Entonces siempre como que me gustaron tipos de deportes así. Y como que una cosa llevó a la otra. Después trascendió que, bueno, mi esposa siempre ha hecho como que aéreos, siempre le ha dado como por ese lado artístico. Aparte que creo que es una cuestión de que, al menos Chris, mi esposa, siempre le ha gustado como hacer ejercicio no tradicional. Pues ir al gimnasio no. Entonces ahí fue cuando como que aprendió y conoció todo esto de los aéreos. Empezó con pole, después con telas, etcétera, etcétera. Y por ahí fue por donde empecé yo, como por esa influencia de Chris. Ok, em, ¿tú conociste a Chris y ya hacía aéreos o después, ya cuando estaban juntos? No, fue después. Eso también es vacilón porque resulta que cuando nosotros nos conocimos, éramos novios, etcétera, etcétera. Y justamente yo conocí a Chris cuando estaba en una etapa como de tratar de entender qué era lo que ella quería hacer de ejercicio, pues. Y en ese entonces ella iba al gimnasio y le costaba mucho ir al gimnasio. Entonces yo le decía así como, pero busque hacer una forma alternativa de ejercicio, porque ejercicio no quiere decir que usted tiene que ir al gimnasio siempre. Entonces yo le decía así como, ¿por qué no, no sé, por qué no se mete a baile? Porque ella siempre ha bailado y le encanta la danza, el baile y todo eso. Entonces, bueno, ella estaba como que no estaba segura y no sé qué. Entonces, como que se puso a investigar qué otras cosas podía hacer y se encontró con el pole dance inicialmente. Entonces, recuerdo que estando juntos, siendo novios, ella fue a hacer como su clase de prueba, le gustó un montón y demás. Por X o Y razón, no siguió en la academia esa específicamente, pero conoció a Adrián, quien es nuestro head coach ahorita en Falco. Ahí conoció a Adrián y ahí sí fue donde ya como que hizo química. Creo que eso es importante también, hacer como química con su entrenador. Como que hizo química y ahí ya siguió del pole dance, pasó a las telas, de las telas pasó a la lira, de eso pasó a competir, de competir pasó a ser profesora y bueno, y ya ahí siguió la historia de Chris, que se lo escuchan en otro podcast. Ok, ¿y cómo empezó Diego en la lira? Bueno, ese también es una historia vacilona, porque empecemos por el hecho de que yo jamás me visualicé en una lira o haciendo algo de esto. Nunca, jamás en la vida me pasó por la cabeza. Pero cuando Adrián, Mario y Chris se les dio la oportunidad como de abrir Falco en esta segunda etapa,
porque Falco ya existía, esto también poca gente lo sabe, pero Falco ya existía. Falco existió durante mucho tiempo en un local más pequeño y estaba a cargo de Adrián. Y Falco existiendo de esta manera, como la gran mayoría de gente lo conoce, tiene básicamente un año de existir. Bueno, justamente al momento que estamos grabando este podcast está cumpliendo un año Falco de existir. Entonces, cuando ellos decidieron como montar esta nueva etapa de Falco, Chris me dijo a mí, vos nos apoyarías en la parte comercial, porque digamos que académicamente y profesionalmente esa es mi área de expertise, ¿verdad? Como en todo el área comercial de empresarialmente hablando, ¿verdad? Comercial quiere decir como mercadeo, ventas, estrategias de crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces yo le dije que sí, obvio, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, pues yo me metí, empecé a estudiar mucho de este mundo, cómo es que funciona, qué tipo de gente viene, hice estudios de mercado, analizamos un montón de cosas, desarrollamos la marca, hicimos un libro de marca para Falco, o sea, un montón de cosas, ¿verdad? Hasta que un día, Mario, en su enorme sabiduría, los que conocen a Mario saben que Mario es una persona muy sabia, de una manera muy particular, pero Mario llegó y me dijo, Diego, pero si usted se va a meter en este negocio, no debería hacer algo como para que lo encienda de una manera como más personal. Y yo, pues sí, o sea, si tiene sentido, ¿verdad? Es como, de, no sé, como que usted confíe en un nutricionista gordo, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a confiar a alguien en que yo haga una buena estrategia de aéreos si yo no hago aéreos? ¿Me explico? Entonces, Mario me dijo, ok, pruebe con Lira. Y yo soy el que doy Lira, si quiere venga los sábados, no recuerdo qué día era exactamente. Entonces Mario me dijo, venga y hace Lira conmigo. Y yo, ok, démosle, ¿verdad? Como yo había hecho ejercicio toda mi vida, sí era como de levantar pesas y todo eso, tiene como fuerza, entonces yo dije, esto no va a estar tan difícil. Estuvo dificilísimo, digamos, casi me muero esa primera vez. Yo terminaba, pero así bañado en sudor. Y de verdad, esto lo digo muy en serio. Yo se lo digo a todo el mundo. Yo nunca he hecho un ejercicio tan demandante como la lira. Yo sé que telas y pole posiblemente también. Me pasa que nunca he hecho telas y pole. Pero la lira para mí ha sido de los deportes más demandantes que he hecho. Entonces ahí fue cuando empecé. Yo empecé a hacer lira en marzo del 2024. Es decir, yo tengo un año de hacer lira, básicamente. Lo mismo que tiene Falco de existir, lo tengo yo de hacer lira. Entonces así fue como empecé y el punto fue que me gustó, ¿verdad? O sea, me encantó por la demanda física que tenía. Y después de eso, cuando ya logré como hacer algunas cositas, ya Mario me decía, ok, necesito que ahora lo interprete, ¿verdad? O sea, métale personaje porque no es solo que usted se suba y haga una figura, ¿verdad? Ocupo de que se vea bien. Entonces ahí fue cuando empezó como a sumarse esa parte un poquito más artística. Entonces, que obviamente Adrián y Mario la tienen muy, muy presente y es un componente muy clave de Falco. Y entonces así fue como empecé. Eso es básicamente. Okey. ¿Y cómo empezó, o bueno, o cómo se dio que ahora eres profe? Sí, y uno de los profes más aclamados, Mario también, pero es un profe que todo mundo aprecia, y siendo mi asesor de lira. Bueno, gracias por eso. Fue porque gracias a Dios, Falco empezó a funcionar muy bien. La idea que planteamos de Falco como negocio le empezó a gustar mucho a la gente. El negocio Falco se basa en construir una comunidad donde todo el mundo se sienta apreciado. Y eso a la gente le gustó mucho. Entonces, gracias a Dios, empezamos a no dar abasto. Es decir, Mario no podía con todas sus clases de lira. Entonces, como a mí me estaba yendo bastante bien, más o menos como a los 10 meses de estar haciendo yo lira, Mario me dijo, como, ¿por qué no busca certificarse? Porque obviamente acá en Falco, digamos, todos los profes que dan lo que vayan a dar, tienen que tener algún tipo de certificación para, ¿verdad? O sea, que estar seguros que está enseñando lo que debería enseñar. Entonces, pues sí, me entré como a una escuela que está en el Reino Unido, obviamente en línea y ahí dan una certificación. Entonces hice una prueba. La prueba sí era como incluso, bueno, llevar las clases y la prueba es como grabarse, mandar un video de uno haciendo una rutina específica que ellos le pedían. Lo envié, duraron un montón como para decirme si había pasado la prueba o no. Entonces yo dije así como decir, la perdí. Pero no, resultó que como al mes y medio me escribieron de vuelta, que todo súper bien. Sí me dijeron que había que mejorar algunas cosas, obviamente, porque pues estoy empezando, ¿verdad? Entonces sí, entonces le dieron certificación para poder enseñar lira a una etapa básica, que es la que yo enseño. Y así fue como me certifiqué y por lo tanto ya me convertí en profe. Em, el punto de ser profe es que uno al estar dando clases constantemente, al mismo tiempo aprende un montón. Entonces, y durante mucho tiempo, que esto es otro detalle que tal vez la gente no sabe, yo también soy profesor universitario en la Universidad Latina. Entonces, como que ya sé la metodología para enseñarle a otra persona cómo aprender algo, ¿verdad? Entonces, eso como que de alguna manera lo arrastré hacia dar clases de lira y como que a la gente le ha gustado. Entonces,
nos ha resultado muy bien. Mario como que tiene su especialidad en ciertas cosas, yo tengo como mi especialidad en algunas otras. Juntos logramos que las clases a la gente le guste mucho. Lira son de las clases que más se nos están llenando. Actualmente tenemos 6 liras y a veces la lira hay que compartirla porque son más de 6 personas en una clase. Y aún así sale súper bien. Ahorita que vamos para competencia, nuestro equipo de lira es el segundo más grande de Falco. El más grande es el de Telas, después está Lira y después está Paul. Entonces, sí, eso nos tiene muy contentos y así fue como básicamente llegué a ser profe. Ok, muy interesante. Y ahora que estamos hablando, me gustaría saber cómo, relacionas todas tus áreas de tu vida, para que ahora nos dijiste, tu parte universitaria, la parte profesional, la parte familiar, ¿verdad? ¿Cómo te ha ido aquí en Falco y también en las danzas aéreas, siendo papá, esposo, profesor, ¿verdad? ¿Cómo relaciona todo eso y cómo hace a Diego? Sí, eso es una buena pregunta porque es complicado, digamos, no es nada fácil, pero yo a todo el mundo lo que le digo, Chris y yo a todo el mundo lo que le decimos es que eso es como cuando vos planeas una coreografía y ya tenés todo planeado, digamos. Nuestra vida como familia es como una coreografía, o sea, cada quien sabe lo que tiene que hacer a la hora que lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Porque sí, tenemos un hijo pequeño de 4 años que va al kinder y demás, entonces hay que levantarse temprano, alistarlo, irlo a dejar, o sea, y un montón de cosas más, ¿verdad? Chris y yo tenemos trabajos normales, más Falco, más seguir estudiando, más, te digo, obviamente tenemos nuestras familias y demás. Entonces, yo creo que la clave acá, bueno, hay varias cosas que creo que son importantes. Número uno es ser muy organizados, ¿verdad? Tener todo bien organizado, como les decía, como tener bien cronometrado cuándo se tienen que dar las cosas. Número dos, yo creo que todos siempre ocupamos una válvula de escape y eso es algo muy importante que todos tenemos que tomar en cuenta. La parte buena es que mi válvula de escape es Falco. Entonces, Falco es como mi negocio junto con mis socios, pero al mismo tiempo es como mi válvula de escape. Y al mismo tiempo es el lugar donde hago ejercicio. Entonces, como que varios, ¿verdad? Sí, todo se relaciona. Exacto, como que varias cosas en un solo punto le hago check. Entonces, no es como que, ok, tengo Falco, pero tú quieres hacer ejercicio a otro lado y para despejarme tengo que ir a otro lado. No, o sea, todo se da acá. Y como les decía al principio, como que incluso mi círculo de amigos se ha convertido en Falco también. Entonces, como que todo se ha concentrado mucho acá y eso es una gran ventaja. Aparte que, por ejemplo, nuestro hijo también le gusta venir de vez en cuando, entonces también Matías viene y está acá. Aparte de Chris está acá, entonces tengo a mi esposa acá también, entonces incluso nuestra cercanía, nos vemos más seguido y demás, no es como que yo me voy a trabajar y a trabajar y nos vemos hasta en la noche, sino que nos vemos aquí en Falco, interactuamos y demás, y eso ha ayudado mucho. Entonces, creo que incluso en ese aspecto Falco ha sido como algo muy clave, digamos, como para fortalecer la relación de familia. Ok, y ahora viendo unos videos así como para ya ir finalizando la entrevista, eh, y que me llama mucho la atención a mí, es lo de las clases a los chicos que van para competencia de psicología deportiva. ¿Cómo ha sido ver a esos chicos, muchos que iniciaron, que se están preparando en la parte física, ¿verdad? Y técnica, también que tú vayas a ser como ese coach, ¿verdad? Y vas a estar ahí con ellos en la parte escolar. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, bueno, chivísima. A mí me gusta mucho trabajar con la gente, sobre todo que trabajar con gente que quiere trabajar, ¿verdad? Que quiere mejorar, que quiere hacer cosas, que es el caso de todos los que están en el equipo de competencia de Falco. Em, yo también soy psicólogo y especializado en desarrollo humano. Básicamente, gran parte también de mi carrera profesional es desarrollar el potencial de las personas. Inicialmente fue mucho empresarialmente, ¿verdad? Como empresas, yo desarrollaba equipos de ventas, equipos comerciales, etcétera, etcétera. Pero desde hace varios años para acá me he especializado en el deporte. De hecho, recientemente terminé una certificación específica para algo que se llama Mental Performance, ¿verdad? De la gente, específicamente en deporte. Entonces, eso lo hemos aplicado mucho a Falco y es muy chiva porque si uno ve cómo la gente empieza a aplicar esas cosas y hemos notado cómo le ayudan. El año pasado también lo hicimos y nos ayudó un montón a que las chicas y los chicos pudieran manejar mejor su ansiedad, su estrés y todo ese tipo de cosas, em, independientemente del resultado de la competencia, ¿verdad? Independientemente si ganaron, si perdieron, si lo que sea, ¿verdad? Porque obviamente y si ganas todo el mundo está contento, ¿verdad? Pero el problema es si usted perdió o si usted pretendía llegar a primero y quedó en tercero o cuarto, algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejar ese tipo de cosas? Y eso ha sido un proceso muy chiva. Estamos arrancando ahorita con el proceso del equipo del 2025
Y también, y es mucha gente, este es uno de los equipos más grandes, tenemos casi 30 personas en el equipo. Entonces, ya se montó una estructura de clases específicas de psicología deportiva que todos vienen y vienen con sus notitas y apuntan y hacen preguntas y todo. Entonces uno como que nota el interés que tiene la gente y eso también es muy chido. Ok, y Diego, ya para terminar, un consejo, quiero que le des un consejo a todas las personas que están escuchando este podcast, pero también específicamente a los hombres, ¿verdad? Que ya tienen una familia, ¿verdad? Esposa, hijos, y que tal vez siempre les ha llamado la atención, ¿verdad? Hacer algo como lira o tal vez con las telas, pero no están animados por el estigma social, ¿verdad? Sí, digamos que los aéreos son deportes que están llenos de estigmas y estereotipos, pero así, llenos, ¿ok? Desde el hecho de que una chica haga pole dance hasta el hecho de que un chico haga lira, por ejemplo, ¿ok? Eh, Número uno, Falco es un lugar extremadamente seguro para todos y eso es muy importante, siempre lo tratamos de recalcar todo momento. No solo si usted es hombre, si es mujer, si es lo que sea como usted se quiere identificar, sino el tipo de cuerpo que usted tiene, la preparación física que usted tiene. O sea, aquí viene gente que nunca en su vida ha hecho ejercicio, así como hay gente que toda su vida ha hecho ejercicio, ¿verdad? O sea, eso en realidad aquí no importa. Entonces, tal vez mi consejo para específicamente los hombres es atrévanse a probarlo, porque durante mucho tiempo yo vi a Chris hacerlo y yo nunca lo probé hasta que llegó Mario y me dijo, Diego, ¿por qué no lo hace? Me subí, me di cuenta que era algo extremadamente demandante, que era mejor que cualquier ejercicio que yo he hecho en mi vida y actualmente me ayuda no solo, digamos, a un nivel, digamos, físico de cómo me veo, sino cómo me siento, ¿verdad? Porque me ha ayudado mucho a mi salud. Entonces es una cuestión de probarlo, de quitarse todas las ideas que uno pueda tener de cómo son los aéreos, de que si es un deporte o no, que yo creo que eso ya es algo que ni siquiera se discute, es más deporte que otro montón que hay por ahí, ¿verdad? Entonces es una cuestión como de simplemente probarlo, o sea, es venir, probar, las clases de prueba en Falco son gratis, entonces usted puede venir y no va a perder nada. Lo peor que puede pasar es que no le guste y pues no regrese y ya está, ¿verdad? O puede darse cuenta que tal vez sí le gusta, ¿verdad? Y tal vez no sea como el de su deporte favorito, pero se da cuenta que encontró una comunidad muy chiva, que eso pasa en Falco, ¿verdad? Mucha gente viene, incluso lo hemos hablado, hay mucha gente que viene a Falco no solo por la parte física, sino porque se genera como una comunidad muy chiva. O sea, uno tiene amigos aquí, uno tiene un círculo aquí. Entonces mucha gente termina su clase y aquí se quedan tomando café y hablando paja 1 hora o 2 horas más. Entonces, eso, vengan a probarlo, nada pierden y posiblemente se van a llevar una sorpresa. Ok, Diego, me encantó esta conversación, conocí un poco más de Diego y creo que todos los que nos están escuchando, así que muchísimas gracias, Diego, por el tiempo y todas tus caladas. Muchas gracias, Jafet. Gracias a todos los que nos oyen y nos ven. Pura vida. Los esperamos en el próximo episodio de Storytime de Falco.